Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá de esta preciosa Quejilá de Yehoshua. Saludos gratos y amenos en la gran hermandad por medio de Yeshua HaMashiach para cada uno de mis Ajim Bejayot alrededor de las naciones. Saludos especiales para nuestros Moré, Aarón Morales y Araceli de Morales, nuestros mentores aquí en la Quejilá de Yehoshua. También saludos especiales a cada uno del cuerpo de Morín y Morot de esta preciosa Quejilá, estudiantes de raíces hebreas. También a nuestro amado salmista Juan Benjamín. Y bien, mis amados hermanos, contentos y gozosos en este precioso día de delicia para compartir esta hermosa parashat, la cual se subtitula Umigne Rab, que en español significa mucho ganado, enfocados en Números 32 del 1 al 42, Jeremías 2 del 1 al 37, el Tejilín Salmo 119 y Santiago del 1 al 26. Bien, mi amada familia, qué tremendo conocer el entorno y sobre todo el contenido de esta tremenda parashat de acuerdo a la verdad del Eterno. Entonces, mis amados hermanos, en un bosqueo general en cuanto a lo que nos enseña Números, vemos que hay fracasos morales, vemos que hay un nuevo censo, vemos que hay una ley de la herencia universal, vemos también que hay una elección que Josué hace, vemos épocas de adoración también, vemos votos de las mujeres y vemos una guerra contra los madianitas. Eso es un bosquejo general de toda esta porción, mis amados hermanos. Como versículo clave tomé Bamidbar, números 32-23, que dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tremendo. Bien, amada familia, en este precioso estudio vemos a Rubén y Gad que se establecen al oriente del Jordán. Lo vemos en Bamidbar 31-32, que es el que estamos estudiando. Encontramos que hay una petición de dos tribus. Esto lo encontramos en Números, Bamidbar 32, 1 al 15. Vemos sus promesas en Bamidbar 32, 16 al 19. Y vemos que Moisés les concede ese permiso en Bamidbar 32, 20 al 38. Y algo importante es la inclusión de Manasés en Bamidbar 32, 39, 42. Amén, mi amada familia. Bueno, entonces vemos la petición de dos tribus en Bamidbar 32, del 1 al 15. Llegó el tiempo en que los israelitas tendrían que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, pero dos de las tribus, Rubén y Gad, y luego media tribu de Manasés que se le añadió, habían hecho sus propios planes debido a que tenían una inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y Galad, lugar del ganado, que era como una tierra donde Jehová hirió a los amorreos y a Og. Ellos pidieron a Moshe quedarse a vivir en ese lugar y que no les hiciera pasar el Jordán. ¿Qué vemos aquí? Vemos claramente que es una petición errónea, ya que obviamente estaban enfocados en quedarse ahí en esa comodidad, como muchas veces nos suele pasar en nuestro caminar como creyentes. Queremos quedarnos en ese lugar de conformidad, ¿sí? Cuando realmente sabemos que el Eterno trabaja en medio de la incomodidad. Para entender esto, debemos sumergirnos en esa realidad y en esa visión y en lo que vivió nuestro Mashiach de cómo nació él, ¿sí? Es algo tremendo, ¿no? Entonces, en ese mismo orden de ideas, la incomodidad hace que el Eterno trabaje con más suspicacia, con más verdad. Amén. Bueno, mi amada familia, la petición de estas dos tribus la he subtitulado en diferentes aspectos, tres diferentes aspectos, como les hice entender al principio. Bien, superficialmente esta petición parecía lógica e inocente, pero tenía tres fallas, ¿sí? La petición de estas tribus hacia Moshe. La primera falla era una petición basada completamente sobre intereses materiales, netamente. La tierra que pedían era pastoril y la querían para sus ganados y por eso, por ese medio, labrase seguridad para su futuro.
Todo esto sin preocuparse por la voluntad de Jehová y sus promesas para ellos en Canaán o su propósito espiritual. Tremendo. Entonces, muchas veces desvirtuamos ese parecer o ese mover del Eterno para llevarnos a una bendición más grande y nos quedamos ahí estancados en una sola bendición. Nos conformamos con poco sabiendo que Él tiene mucho para nosotros. Algo tremendo. Bien, punto 2. Esta petición desligaba aparentemente a estas tribus de la responsabilidad de ayudar en la conquista de la tierra prometida. Cuando ellos la solicitaron, Moshe lo interpretó que querían librarse de sus deberes militares. Sabía que esto desanimaría a las otras tribus. Moshe les dijo: he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres para traer un juicio semejante sobre Israel. Tremendo. La rebelión de que podamos tener en un momento dado ante una orden o instrucción del Eterno puede acarrear que otros caigan. La palabra misma nos lo enseña en la bendita Torah, en el Brit Hadashah, que no seamos piedra de tropiezo para otro. Es algo tremendo. Bien, el punto 3, mis amados hermanos, Ajim Bejayot, ellos no vieron que habían salido del propósito espiritual de Jehová. Para todas las tribus de Israel, Canaán debía ser su herencia, y aunque las tierras que deseaban eran cananeas, no era la verdadera Canaán. Estaban dispuestos a vivir a un lado, pero afuera de Canaán en su modo de ver. No estaban afuera, en su modo de ver no estaban afuera, pero para Jehová no estaban adentro. Ellos representaban a muchos creyentes que por causa de los beneficios materiales y el egoísmo viven de este lado del Jordán. Por causa de su ubicación, estas dos tribus fueron las primeras en ser cautivadas por el rey de Asiria. Lo encontramos en Primera de Crónicas 5:26. Bien, mis amados Ajim Bejayot, abordando en Jeremías 2, mis amados hermanos, en el verso 1 nos dice algo muy especial en cuanto a este mover. Dice: la palabra de Jehová vino a mí. Ve y grita en los ídolos de Jerusalén que esto es lo que Jehová dice. Yo recuerdo tu devoción cuando eras joven, cuando como una esposa me amabas, como me seguiste por el desierto, por medio de una tierra sin sembrar. Israel era Kedushá para Jehová. Las primicias de su cosecha, todos los que la devoraban incurrían en culpa, mas le sobrevendrán, dice Jehová. Oye la palabra de Jehová, casa de Jacob, y a todas las familias en la casa de Israel. Así dice Jehová: ¿qué es lo que sus padres encontraron mal en mí para hacerlos irse tan lejos de mí, para hacerlos irse tras vanidades y convertirse ellos mismos en vanos? Entonces esto nos enseña que cada cosa, cada momento, cada parecer, cada decisión que tomamos repercute hacia nuestras generaciones, haciéndolas obedientes o desobedientes a nuestro amado Abacadosh. Algo tremendo. Y en Jeremías 2 encontramos bastantes cosas importantes en cuanto a la enfermedad que abarca a muchos de los creyentes en la nación, en las naciones. ¿Sí? Congregaciones, sin importar qué tipo de congregación, qué tipo de religión o de creencia tengan, estamos en ese mover de la corrección de nuestra alma, corrigiendo nuestra alma para sanar esas enfermedades espirituales que han venido de generación en generación afectando nuestro presente, quizás. Y pues obviamente estamos en esa regeneración en el poder del Ruach HaKodesh y por medio del conocimiento de la Emet en la bendita Torah. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Bien, mis amados, en el verso 14 de Jeremías 2 dice: ¿es Israel un esclavo nacido para servidumbre? Sí, no, porque se ha convertido en botín. Tremendo. Un botín del enemigo. Verso 17: ¿no has traído esto sobre ti mismo por abandonar a Jehová, tu Elohim, cuando Él los condujo por el camino? Tremendo. Muchas veces Él nos ha conducido por ese camino de verdad y de justicia. Un camino donde no puede ser nada fácil, no va a ser nada fácil, porque asimismo, como el pueblo de Israel tuvo que caminar en ese desierto, perseverando en esa tierra prometida,
y cayó en murmuración, en crítica, en juzgamiento, así, en incredulidad. Asimismo nos pasa a nosotros en esta vida que tenemos, ¿sí? Entonces es importante encontrarnos con ese arrepentimiento genuino y asimismo reformar los pasos que hemos ido dando y que sea el propio Mashiach guiándonos por medio de sus talones. Aleluya, qué bendición. El verso 19 me dejó bastante movido, ya que dice, tu propia apostasía te corregirá, tu propia perversión te condenará. Tú sabrás y verás qué malo y amargo fue abandonar a Jehová, tu Elohim, y como el temor hacia mí no está en ti, como el temor hacia ti no es, como el temor hacia mí no está en ti, dice Jehová, tu Elohim. Porque hace mucho tiempo quebrantaste tu yugo cuando rompiste tus cadenas, tú dijiste, no te serviré. Sin embargo, sobre toda colina alta, bajo todo árbol frondoso, me iré a satisfacer mi fornicación. Tremendo, ¿no? Es algo muy profundo lo que nos enseña esta bendita Torá en cuanto a esta porción, porque pues obviamente es una apostasía del pueblo en cuanto a la desobediencia a la bendita Torá, al verbo hecho carne, al mismo Dios. Es un irrespeto, es algo tremendo. Bien, mis amados, abordando en esta preciosa parashat, mis amados hermanos, en el Salmo 119 es la tefilá en alabanza por la excelencia de la Torá de Jehová, empezando desde un hermoso entremés que empieza diciendo, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torá de Jehová. Bendecidos son aquellos que buscan sus testimonios, los que buscan con corazón sincero. Aquellos que caminan en iniquidad no han caminado por sus caminos. Tú entregaste tus preceptos y no has ordenado observar diligentemente. Nos has ordenado observar diligentemente. Sean estables mis caminos en observar tus ordenanzas. Entonces no seré yo avergonzado, puesto tengo respeto a todos tus mandamientos, mis votos. Te agradeceré con un corazón sincero mientras aprendo tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me abandones completamente. Bueno, mis amados hermanos, hago un pequeño paréntesis para hablar sobre este precioso Tejilín 119. Realmente, cuando llegó a mi vida fue algo tremendo, porque yo decía, ¿qué significan esos nombres que están encima? Como no sabía, yo pensaba que eran nombres de los salmistas que andaban con David o con Salomón. Pero cuando ingreso a estudiar las raíces hebreas, me doy cuenta de que está establecido ahí el Aleph Bet, ¿sí? O el alefato hebreo, el alfa y el omega, el principio y el fin, que es Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Jesucristo, como lo conocimos desde la connotación griega, obviamente su nombre original es Yeshua HaMashiach, quien vive y reina. Amén. El nombre Kadosh. Entonces algo muy hermoso, porque en cada uno de estas porciones de este salmo, que es el más largo, pues obviamente vamos a encontrar personificaciones directas de la divinidad de Yeshua HaMashiach para con el aprender y el corregir nuestra alma y caminar como verdaderos talmidim de él, verdaderos discípulos. Amén. Qué tremendo, mis amados hermanos. Gloria al Eterno. Y vemos también en la carta del Brit Hadashah de Santiago una amonestación contra la parcialidad. ¿Sí? Algo tremendo. Dice la bendita palabra del Eterno en el Brit Hadashah Santiago 2, dice, mis hermanos, practiquen la fe de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el glorioso, sin mostrar favoritismo. Supongan que un hombre viene a la sinagoga usando anillos de oro y ropa costosa, y también un hombre pobre vestido de harapos. Si muestran más respeto al hombre de las ropas costosas y le dicen, toma este buen lugar aquí, mientras que al hombre pobre dicen, tú te pones en pie allá o siéntate en el suelo a mis pies, entonces no están creando distinción entre ustedes. ¿Se han hecho jueces con motivos malignos? Escuchen, mis amados hermanos, ¿no ha escogido a Adonai a los pobres del mundo para ser ricos en fe y para recibir el reino prometido a los que le aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿No son los ricos quienes los oprimen y los arrastran hacia los tribunales? ¿No son ellos los que insultan el buen nombre de él y a quienes ustedes pertenecen?
Si en verdad ustedes logran la meta de la Torá del reino en conformidad con el pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, sus obras constituyen pecado, ya son declarados culpables y transgresión bajo la Torá. Porque una persona que guarda toda la Torá, pero falla en un punto, es culpable de violarla toda. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no asesinarás. Ahora sí, no cometen adulterio, pero si asesinan, se han vuelto transgresores de la Torá. Permanezcan hablando y actuando como personas que sean juzgadas por una Torá que da libertad, porque el juicio será sin misericordia para los que no tienen misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Tremendo, ¿no? Y también Santiago nos aborda, gloria al Eterno, en cuanto a decir que creemos en una fe sin las obras de acuerdo con la correcta luz que muestra la Torá, ya que sin esa luz que muestra la Torá es una fe muerta, ¿sí? Entonces volvemos a lo que estábamos estudiando. Y estas dos tribus se desviaron, mis amados hermanos, por eso mismo, por esa falta de fe, porque creyeron en más en lo que tenían en su momento, sin saber que nada era de ellos. Todo es de Jehová y todo era de Jehová en ese tiempo, en ese momento y en este tiempo. Entonces somos administradores de lo que Él nos da. Por tanto, debieron seguir caminando en fe, siguiendo a Moshe, pero entraron en rebeldía y fueron excluidas esas dos tribus de esa promesa. Es algo tremendo. Bien, y la fe por obras. Excelente. Dice, ¿de qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá esta tal fe salvarle? Supongan que un hermano o una hermana está sin ropa o sin comida para el diario. Y alguno dice, Shalom, mantente abrigado y come hasta saciarte, sin darle lo que necesita. ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve? Así que la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Jehová es uno? Haces muy bien, también los demonios lo creen. Él solo pensarlo los hace temblar de miedo. Este es el temor que muchas veces no se tiene en el corazón. Y es el temor que se debe tener, ya que los mismos demonios se someten y tienen miedo y tiemblan. Asimismo debemos tener la decisión de determinar caminar con el Eterno en esa obediencia para que cada vez sea más grande ese temor a Jehová y menguemos nosotros y sea exaltado Él en un testimonio para nuestras familias, hogares, naciones, descendencias futuras y demás. Es algo tremendo, mis amados, muy, muy tremendo, pero qué bonito entenderlo y crecer sobre esta verdad. Amén. Mas quieres saber, oh hombre, qué tal fe sin obediencia a la Torah es infructuosa. Verso 20. Verso 21. ¿No fue Abraham Avinu declarado justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pueden ver que su fe actuó junto con sus obras. Por las obras la fe fue perfeccionada. El pasaje de la Tanakh se cumplió donde dice, Abraham tuvo fe en Jehová y le fue acreditado por justificación. Él hasta fue llamado amigo de Jehová. Se dan cuenta que la persona es declarada justificada por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, ¿no fue Rahab la prostituta también declarada justificada por sus obras cuando recibió los mensajeros y los despidió por otro camino? Es algo tremendo. En verdad, igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Entonces vuelvo a una apreciación que yo hacía en la porción pasada y es la oración compuesta por dos palabras, ora, acción. ¿Sí? Entonces debemos orar e ir a la acción. Amén. Recordando siempre que mientras que estamos en este tiempo cronos, viviéndolo como humanos, está corriendo un tiempo desde la eternidad, desde la fundación de la creación, desde que Jehová pensó en ti y en mí. Él ha estado ahí descansando en ese tiempo kairos de Él, en donde pasa ese tiempo en eternidad y no deja de existir porque somos seres eternos. Pero de acuerdo a lo que vivimos en este tiempo cronos como humanos, dimensionando el reino de los cielos y su justicia, asimismo
perseveramos en esa eternidad en Yeshua HaMashiach, quien es nuestro Señor y Redentor y Señor nuestro. Asimismo, debemos ir corrigiendo nuestra alma y entender esos dos tiempos. Tremendo, ¿no? Bien, mi amada familia, este ha sido mi apreciación para esta preciosa parashat, para esta preciosa porción de este Shabbat. Terminaré con una hermosa tefilá. Abacadosh, te doy gracias, amado Melech, amado Rey, Señor, Yeshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach, la salvación de Jehová para todas las naciones. Gracias, precioso y eterno Salvador, por permitirme abrir mis labios, Señor, para abrir y hablar sobre este precioso tema, Señor, para abrir más el entendimiento e iluminar el entendimiento en el poder de tu Ruaj, de mis amados Ahim Behayot, alrededor de las naciones. Bendigo grandemente en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach a cada una de las personas que escuchan este mensaje. Gracias, eterno y poderoso Señor, porque tú eres hacedor de toda maravilla, Señor, y tú actúas bajo misericordia y compasión en tu creación. Ayúdanos a caminar siempre en ti, a corregir todo en ti, bajo la luz de la Torá, siempre, Señor. Gracias, precioso y eterno Jehová. A ti sea toda Rabá y Shabbat Shalom, amada familia, y Leit Raot. Aleluya.